¿Cómo te va? Gracias, Bueno, Che. buenas tardes. Feliz Día del Trabajador y Trabajadora para todos los oyentes y televidentes. Y la verdad que bueno, lo vivimos tratando de estar en la calle, algo, digamos, contrario a lo que vos manifestás que se pretende del gobierno nacional, que es un poco aislarnos. Me parece que hay que buscar la calle, la vereda, el espacio público, la visibilización para poder un poco contextualizar esto que estamos atravesando, que es bueno, una realidad muy dura para los trabajadores porque se rompe un paradigma muy importante, que era antes que decíamos bueno, que el trabajo dignifica, y con esta serie de medidas que no solamente pertenecen a este gobierno, porque ya he venido de otros gobiernos que también han tenido esa lógica, hoy nos encontramos con trabajadores que viven por debajo del nivel de pobreza, trabajadores a los cuales no tienen aseguradoras de riesgo de trabajo que verdaderamente cubran, trabajadores que están vulnerados ante despidos injustificados, como hablábamos en otras ocasiones, trabajadores que les han sido movidas las reglas del juego para poder acceder a una jubilación. Entonces nos encontramos en un paradigma muy distinto, aquel que se movilizó en la década del 60, del 70, donde el movimiento obrero tenía un protagonismo dentro de las políticas públicas, y verdaderamente ahí, en ese contexto, se podría decir, sí, el trabajo dignifica. Hoy por hoy encontramos trabajadores sumamente precarizados. Hace pocos días pasó en Santo Tomé, en un barrio muy populoso, en el barrio Las Vegas, se prendió fuego un ranchito muy precario y bueno, uno de los habitantes es empleado municipal. Sin embargo, desde hace un tiempo no pudo hacer frente al pago del alquiler y terminó viviendo en un ranchito muy precario y hoy por hoy atravesando una situación donde perdió todo. Entonces, es un momento difícil en donde hay que revalorizar el trabajo y sobre todo defender aquellas conquistas laborales que hacen posible que verdaderamente sea dignificante trabajar. Si no, hasta parecería que hoy es un castigo ser un laburante. Vemos muchos trabajadores que están obligados a ir a trabajar enfermos, aún con medidas de fuerza están obligados a ir. O sea, hay un contexto jodido. Y además de eso, hoy lo decíamos, no hay sector que se salve, porque si vos me decías, bueno, mira, el laburante de la industria o del campo o de la minería tiene un pasar que lo disfruta, pero lamentablemente esto ha sido transversal a todos los sectores, digamos, este proceso de precarización del laburo, de salarios a la baja, de desprotección laboral. Ya de hecho, bueno, se ha sancionado una ley que prácticamente da por tierra con derechos que tenían 30, 40 o más años en Argentina. No hay sector, no hay laburante, no hay trabajadora que se salve con esto. Y eso reciente, ¿no? Y esto ya va por mi cuenta, todo lo que es los vínculos con el trabajo, los vínculos sociales, familiares, y además resiente mucho que es la referencia social de trabajo en el seno de la familia, porque vos imaginate que un pibe que su papá, su mamá se queda sin laburo, que tienen que estar revolviendo basura o changueando eventualmente, o cortando pastos o haciendo algo, lo que puedan para proveer un ingreso, tiene una referencia laboral bastante desdibujada esa criatura, esa persona, ese joven que va creciendo comunitariamente, ¿no? Sí, el otro día charlábamos por esta situación que atraviesa la realidad de los jóvenes y decíamos, bueno, que tenemos adolescentes y jóvenes que se crían sin la presencia familiar prácticamente porque ambos padres tienen que trabajar. En muchas ocasiones los abuelos o los tíos también trabajan, entonces nos encontramos también ante un quiebre de lo que es la cultura familiar, que muchos adolescentes y jóvenes transitan esa etapa de la vida solo o con poca compañía, porque no por una necesidad de abandono, sino simplemente porque la realidad empuja a que no tengan el acompañamiento familiar. Vos recién mencionabas esto de que a veces, bueno, se ve empujada la situación a una realidad de trabajo precarizado y el tema que por ahí quería compartir con vos tiene que ver con eso, que es una propuesta de gestión social de los residuos sólidos urbanos. Uh-huh. ¿Por qué hablo de gestión social?
porque venimos desde hace bastantes años y con distintos gobiernos con una gestión de los residuos que lo único que hace es enriquecer o trasladar capital económico a determinadas empresas. Y hay un valor agregado que perdemos la ciudadanía de poder explotar. Y generalmente las políticas se enfocan, bueno, a una política de enterramiento de residuos, y por el otro lado tenemos decenas y miles de cartoneros dando vuelta por todos lados. Tenemos chicos de las escuelas primarias que hacen campaña para juntar latitas de aluminio, tenemos a la gente que vemos circular por la peatonal San Martín buscando algún residuo que pueda ser reciclable. O sea, tenemos una realidad, y esta realidad te la traje con unos números. Ajá. Que me gustaría charlar con vos. Por ejemplo, del presupuesto municipal de la ciudad de Santo Tomé. Ok. Está destinado para este año utilizar 1.050 millones de pesos solamente para que el relleno sanitario de la ciudad de Santa Fe nos dé ingreso a los residuos. O sea que le paga Santo Tomé a Santa Fe 1.050 millones de pesos en este año solamente para que reciba sus residuos y los entierre. Los entierre. Sin contar lo que nos cuesta a los santotomecinos, la cantidad de camiones que hay circulando. La recolección, digamos. La recolección, todo lo que es el gasto operativo, combustible, cubierta, repuesto, personal, horas extras. Bueno, eso, sin contar eso, son 1.050 millones de pesos anuales que destinamos a enterrar. Ahora, si ese monto lo asumiéramos... Comprobado, perdona Luis, comprobado sí, que el enterramiento es ya de por sí contaminante, ¿no? Más allá del método que se utilice, está en el mundo ya está descartado. Sí, los santafesinos lo deben saber acá. Claro. Somos la única ciudad que tiene una montaña hecha de basura, digamos. Sí, claro. Y ahora vamos por otra. Entonces, creo que esa transferencia de recursos económicos muy grande, si hubiera una gestión social, y cuando hablo de gestión social me refiero a que puedan participar los sindicatos, las universidades, las vecinales, las cooperativas. O sea, que pudiera haber... colectivos de gente laburando esa idea, digamos. Laburando esa idea, y que a lo mejor esos 1.050 millones aprovechando de pesos, ese recurso, en vez de utilizarlo solamente para enterrar, se utilice para generar puestos de mano de obra o acompañar procesos de desarrollo productivo. Claro. Porque nosotros conocemos, por ejemplo, en Santo Tomé, una cooperativa que ahora está moliendo plásticos. Claro, te iba a decir recuperar residuos. Exactamente, para hacer placas que se pueden usar para aislantes de sonido, sí, para aislantes de una cocina. Bueno, de hecho conozco experiencias que en el movimiento cooperativo, en provincia de Buenos Aires, en la zona más al sur de Rosario, hacen bancos de plaza, hacen juegos de plaza, hacen ladrillos, ¿no? Todo con plástico aprovechado y recuperado. Y eso, bueno, ese ejemplo, bueno, cuántas veces hemos hablado que se sostiene parte de la Fundación de Garrahan con las tapitas, tenemos clubes de abuelos que hacen campaña de papel, o sea, hay un abanico de actores sociales que están vinculados con la recuperación de residuos. Lo que no tiene es un acompañamiento del Estado. O a veces el acompañamiento del Estado es para replicar el modo de intervención del Estado que hasta ahora hemos visto que no da resultado. Y lo traje con otro número para compararlo. Por ejemplo, hay una partida, insisto esto en Santo Tomé, que se llama Fondo Municipal para Financiamiento Productivo. Hoy en esta lógica, justamente no quería compararlo con una partida que tenga que ver con lo social, porque por ahí a veces siempre dicen, bueno, sí, con las políticas sociales. Bueno, en esta lógica de los gobiernos neoliberales se le da más valor teóricamente a lo productivo. Bueno, comparémoslo con cuál es la política productiva que el municipio quiere sostener durante este año, y es de 198 millones. O sea, gastamos más plata en enterrar basura. Casi 10 veces, o 8 veces, suponte, más o menos. Que en poder generar fuente de trabajo. ¿Alguna idea productiva, comercial, de servicios? Que puede o no estar relacionada con el tema de los residuos. Entonces, en estos relatos que estamos viviendo, y por ahí, en esto que recuerdo una reunión que compartimos juntos, donde una compañera decía, bueno,
tenemos que presentar una propuesta local que hable de lo que nos pasa a nosotros, porque si no, bueno, la batalla cultural nos arrastra Claro. a problemas nacionales. Yo creo que este tema de los residuos es uno de los temas, como las personas en situación de calle, porque también podríamos tener ahí una generación de fuentes de trabajo para personas en situación de calle. Al menos una oportunidad, ¿no? Y también pensaba, Luis, cómo se podría eso vincular en una hipótesis de formular una propuesta con las escuelas técnicas, porque vos tenés unos saberes ahí en la docencia y en el alumnado más avanzado, los cuartos, los quintos, los sextos años de las escuelas técnicas, que bueno, vos lo recibís al pibe o lo capacitás y lo largás a la jungla de arreglate como pueda con las leyes o las no leyes que van a regular el mundo del trabajo. Esto podría ser también una oportunidad importante, ¿no? Sí, para desarrollar conocimiento. Claro. Como decir, para que no sea... Sí, o puestos de laburo, emprendimiento, propuestas. Incorporación de tecnología. Claro. Hace un tiempo claro. cuando salió las impresoras en 3D, claro. hubo una necesidad de encontrar el filamento que se usa para las impresoras. Claro. Eso tiene que ver con la recuperación de un plástico en particular. Bueno, al final terminamos comprando filamento quizás importado, porque no tenemos las cadenas de producción dentro de la zona que pueda, por ejemplo, desarrollar ese filamento de plástico y poder desarrollar las impresoras 3D, por ejemplo. Ese es uno. Como así también la ciudad de Sauce Viejo, desde hace un tiempo que están trabajando distintas escuelas en proyectos para recuperar la colilla de cigarrillo, que es un residuo que no se ve, pero cuando uno empieza a magnificar, primero es contaminante. Y es muy contaminante, mucho. Claro, estaba pensando en eso, ¿no? Y bueno, hay unos jóvenes que hace unos años vienen trabajando para descontaminizar colillas de cigarrillo y utilizar esa membrana que queda también para aislamiento. Entonces, creo que a veces el Estado, en vez de gastar esa enorme cantidad de recursos económicos solamente para enterrar, debería, junto con todos estos actores sociales que mencionamos, y seguramente hay muchos más que no nos acordamos. Hay, por ejemplo, una experiencia que está desarrollando Cáritas, que es la de recuperación de residuos electrónicos. Sí, claro. Pero son 4 o 5 chicos. RAES. Ajá, exacto. Una cooperativa, ¿no? Una cooperativa, creo que sí. Creo que es una cooperativa, una asociación civil o una cooperativa. RAES Acutis. Hay muchas experiencias que se podrían potabilizar. Creo que por ahí el Estado se queda como en la foto, por ejemplo, que se regala plantines, una charla en una escuela, hace una huerta, pero después tenemos problemas que solamente el Estado puede hacer. Por ejemplo, las baterías de autos, de camiones, de motos. ¿Quién verifica dónde se procesan? Los aceites de los... Bueno, ahora con la destrucción del INTI, ya olvídate, imagínate, no van a controlar un surtidor de nafta, de ahí para abajo no van a controlar nada. Nada, entonces esos son los roles que nosotros necesitamos que haga el Estado y que no que reparta plantines, que no está mal. Vos, Luis, pensaba en Santo Tomé más específicamente, que es el lugar en el cual ustedes desarrollan más que nada su actividad. ¿Ves actores políticos preocupados por estas cosas? Pensaba en eso, ¿no? Hay que meterse en ese terreno también a veces. O sea, hay actores políticos que dicen, che, mirá qué importante lo que están planteando ustedes, Luis, vengan a ver cómo podemos ayudar. Nosotros venimos con esta idea no únicamente los que años. Gobiernan, digo, ¿no? Sino otros, qué sé yo. Hemos encontrado actores, justamente ahora veníamos hablando de eso, una ordenanza que impulsamos nosotros de nuestro espacio, que es el presupuesto participativo ambiental. La tomaron los concejales y la aprobaron hace 2 años, pero no la ejecutan. Ajá. También impulsamos el Consejo Consultivo Ambiental, propuesta de otro concejal de otro partido político, y se logró la aprobación, pero tampoco se ejecuta. Entonces, encontramos interés, pero yo creo que el interés es esporádico, es casi de moda. Lo que me parece que hacen falta son decisiones más firmes, y esas decisiones más firmes evidentemente se demuestran en el caso de los ejecutivos con los presupuestos. O sea, cuando uno ve el presupuesto de una municipalidad
y ve cómo está distribuido esos recursos, ahí te das cuenta qué es lo que le interesa al Estado. Entonces, cuando vos ves que en presupuestos municipales, por poner un ejemplo, las partidas que están destinadas a la ayuda social son menores a las que están para organizar un festival, y hay una línea... hay una definición, una decisión política. ¿No? Entonces, esto que vos decís, ¿hay actores sociales? Yo creo que sí. Hemos supido impulsar la mesa territorial ambiental en Santo Tomé, un espacio multipartidario, pero llega un momento en donde uno necesita ciertas definiciones en la cual el rol de ciudadano tiene un límite. Por eso pensaba, justamente te vuelvo a dar una vueltita de tuerca al tema. ¿Hay actores de la política a los cuales les interesa este tipo de temáticas o están raramente en otras cosas, digamos, que no abonan este tipo de temáticas tan caras a la calidad de vida de las personas, como el medio ambiente, como recuperar residuos? Bueno, ahí estamos viendo que hoy estuvieron por un barrio, si nos querés contar también, aparte de esto que yo te preguntaba. Primero, para responderte lo que me preguntaste, sí. Encontramos esos actores, lo que pasa es que necesitamos que esos actores tengan una definición política más contundente. Bien. Eso es lo que está faltando. Y con respecto a ahí lo que estamos viendo, es una actividad que se desarrolló con 3 espacios políticos. Uno que se llama Yo Confío, que la referente es Josefina Viano. El otro es Frente Amplio por la Soberanía, Ajá. que la referente es Natalia Angulo. Y después nosotros, que aparte de ser militante de la comunicación comunitaria, también militamos en un espacio político que se llama Igualdad. Okay. Que acá me acompaña Romina, que no le gusta salir en cámara, pero está acá. Y bueno, esa fue una definición política también de decir, bueno, el 1 de mayo lo pasamos en el territorio, cocinamos más de 500 raciones, se consumieron ahí, hubo gente que retiró ahí, y después se llevó distribuyó en diferentes barrios. Con vehículos, se distribuyó en otros barrios. O sea que, bueno, ahí hay, por lo menos ese es el tipo de movimiento o acción que nosotros aspiramos. Bien. Después, si vos decís, hay actores genuinos, y sí, el Día de la Tierra, el Día de la Naturaleza, vas a encontrar que todos los políticos, no importa si es derecha o izquierda, hacen un posteo, se sacan una foto, presentan un proyecto. Pero después, a la hora de encontrarlos en el territorio, poniendo recursos, poniendo capital humano, son pocos los espacios a los cuales encontramos. Igualmente siempre tenemos la predisposición de ir a charlar con todos. O sea, cuando el actual intendente Ackerley era concejal, nosotros nos reunimos reiteradas veces con él planteándole todas las ideas ambientales que teníamos. Después si las hace, y también pensaba, para ir finalizando, sí. Creo que tenemos una entrevista en línea, pensaba el hecho de cuál es el paso, digamos, que hay que dar para tomar la política en las manos, ¿no? En las propias manos, y si ese paso ustedes están en ese camino, ¿no? En esa decisión de decir, bueno, en algún momento nos metemos nosotros a hacer política, porque si los políticos no nos prestan atención con este tipo de propuestas, de proyectos, nos metemos nosotros. Sí, nosotros primero ponemos en práctica con nuestros espacios acciones concretas que tienen que ver en este caso con lo ambiental, y después las veces que hemos tenido oportunidad de estar en la gestión pública también hemos impulsado este tipo de acciones. Esto no es nuevo para nosotros. Ya en el año 2009, 2010, en la época que yo fui concejal de la ciudad de Santo Tomé, ya estábamos impulsando medidas de este tipo. Obviamente, como muchas veces mencionamos, las políticas públicas tienen que darle continuidad. O sea, más allá de lo que uno pueda proponer, escribir en determinado momento, tienen que venir otras fuerzas políticas, otras ideas, otras dinámicas, pero que contengan un norte. Después se podrán mejorar. Claro, que estén contenidas en un proyecto político. En un proyecto político de país, cosa que venimos medio mal. Venimos remando para atrás. Bueno, Luis, muchas gracias por compartir con nosotros este rato, por venirse hasta acá un 1 de mayo. Feliz día de nuevo para los dos. Gracias, y igual. Bueno, nos estamos viendo siempre conectados.